Libro de Esdras capítulo 4. Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel. Llegáronse a Zorobabel, y a los cabezas de los padres, y dijéronles, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios, y a él sacrificamos desde los días de Sarad-Don rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Y díjoles Zorobabel, y Jesuá, y los demás cabezas de los padres de Israel, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá, y los arredraban de edificar. Cohecharon además contra ellos consejeros para disipar su consejo, todo el tiempo de Ciro rey de Persia, y hasta el reinado de Darío rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los moradores de Judá y de Jerusalén. Y en días de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel, y los demás sus compañeros, escribieron a Artajerjes rey de Persia, y la escritura de la carta estaba hecha en siriaco, y declarada en siriaco. Reún canciller, y Sinsai secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes, como se sigue. Entonces Reún canciller, y Sinsai secretario, y los demás sus compañeros, los dineos, y los aparsatacheos, teparleos, aparseos, los erchueos, los babilonios, susancheos, dieveos, y elamitas. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnappar transportó, e hizo habitar en las ciudades de Samaria, y los demás de la otra parte del río, etc., escribieron. Este es el traslado de la carta que enviaron, al rey Artajerjes, tus siervos de otra la parte del río, etc. Sea notorio al rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros, vinieron a Jerusalén, y edifican la ciudad rebelde y mala, y han erigido los muros, y compuesto los fundamentos. Ahora, notorio sea al rey, que si aquella ciudad fuere reedificada, y los muros fueren establecidos, el tributo, pecho, y rentas no darán, y el catastro de los reyes será menoscabado. Ya pues que estamos mantenidos de palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, hemos enviado por tanto, y hécholo saber al rey, para que busque en el libro de las historias de nuestros padres, y hallarás en el libro de las historias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey, que si esta ciudad fuere edificada, y erigidos sus muros, la parte allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reún canciller, y a Sinsai secretario, y a los demás sus compañeros que habitan en Samaria, y a los demás de la parte allá del río, paz, etc. La carta que nos enviasteis claramente fue leída delante de mí. Y por mí fue dado mandamiento, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que reyes fuertes hubo en Jerusalén, quienes señorearon en todo lo que está a la parte allá del río, y que tributo, y pecho, y renta se les daba. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad edificada, hasta que por mí sea dado mandamiento. Y mirad bien que no hagáis error en esto, ¿por qué habrá de crecer el daño para perjuicio de los reyes? Entonces, cuando el traslado de la carta del rey Artajerjes fue leído delante de Reún, y de Sinsai secretario, y sus compañeros, fueron prestamente a Jerusalén a los judíos, e hiciéronles cesar con poder y fuerza. Cesó entonces la obra de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío rey de Persia. Libro de Esdras capítulo 5. Y profetizaron Ageo profeta, y Zacarías hijo de Iddo, profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén yendo en nombre del Dios de Israel a ellos. Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Sealtiel, y Jesuá hijo de Josadec, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, capitán de la parte allá del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y dijéronles así, ¿quién os dio mandamiento para edificar esta casa y restablecer estos muros? Entonces les dijimos en orden a esto cuáles eran los nombres de los varones que edificaban este edificio. Mas los ojos de su Dios fueron sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el negocio viniese a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Traslado de la carta que Tatnai,
capitán de la parte allá del río, y Setar-Boznai, y sus compañeros los aparsacheos, que estaban a la parte allá del río, enviaron al rey Darío. Enviáronle carta, y de esta manera estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica de piedra de mármol, y los maderos son puestos en las paredes, y la obra se hace apriesa, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién os dio mandamiento para edificar esta casa, y para restablecer estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los varones que estaban por cabezas de ellos. Y respondiéronnos, diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y fundó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres ensañaron al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa, e hizo transportar el pueblo a Babilonia. Empero el primer año de Ciro rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio mandamiento para que esta casa de Dios fuese edificada. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había metido en el templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia, y fueron entregados a Sesbassar, al cual había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos vasos, ve y ponlos en el templo que está en Jerusalén, y la casa de Dios sea edificada en su lugar. Entonces Sesbassar vino, y puso los fundamentos de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está acabada. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dado mandamiento para edificar esta casa de Dios en Jerusalén, y envíenos a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces el rey Darío dio mandamiento, y buscaron en la casa de los libros, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Achmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro, dentro del cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que fuese la casa edificada para lugar en que sacrifiquen sacrificios, y que sus paredes fuesen cubiertas, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Los órdenes, 3 de piedra de mármol, y un orden de madera nueva, y que el gasto sea dado de la casa del rey. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan al templo que está en Jerusalén, a su lugar, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, jefe del lado allá del río, Setar-Boznai, y sus compañeros los aparsacheos que estáis a la otra parte del río, apartaos de ahí. Dejad la obra de la casa de este Dios al principal de los judíos, y a sus ancianos, para que edifiquen la casa de este Dios en su lugar. Y por mí es dado mandamiento de lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos, para edificar la casa de este Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo de la parte allá del río, los gastos sean dados luego a aquellos varones, para que no cesen. Y lo que fuere necesario, becerros y carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, déseles cada un día sin obstáculo alguno. Para que ofrezcan olores de holganza al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También es dado por mi mandamiento, que cualquiera que mudare este decreto, sea derribado un madero de su casa, y enhiesto, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para mudar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío puse el decreto, sea hecho prestamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai, y sus compañeros, hicieron prestamente según el rey Darío había enviado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Ageo profeta, y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron pues, y acabaron, por el mandamiento del Dios de Israel, y por el mandamiento de Ciro, y de Darío, y de Artajerjes rey de Persia. Y esta casa fue acabada al tercer día del mes de Dar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas,
y los demás que habían venido de la transportación, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, y machos de cabrío en expiación por todo Israel, 12, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus clases, y a los levitas en sus divisiones, sobre la obra de Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y los de la transmigración hicieron la Pascua a los 14 del mes primero. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos fueron limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los de la transmigración, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración, y todos los que se habían apartado a ellos de la inmundicia de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron la solemnidad de los panes ácimos 7 días con regocijo, por cuanto Jehová los había alegrado, y convertido el corazón del rey de Asiria a ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Agradecemos a todos su preferencia para este canal devocionario Mesa de Fe. Los esperamos mañana para continuar con la lectura de la Biblia. Dios te bendiga.